Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 3, y versículos 12 y 13. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sé que Dios quiere que estemos blanditos, que no estemos duros, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos conseguir? Dice aquí que ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oramos, alabamos a Dios, decimos que Él es maravilloso, que tiene cosas tan tremendas, y luego algunos se apartan, de alguna forma dando a entender que no queremos lo bueno, sino que queremos, nos gusta vivir en la mediocridad. Yo espero que no sea esa la actitud de ninguno de vosotros, ¿verdad? Apartarse de Dios es apartarse de la vida. Tantas veces vemos personas que estuvieron congregándose, que de repente se apartan, ¿no? Y en muchos de los casos dicen, ya, yo me aparté de la iglesia, pero no de Dios. Y la realidad es que sus vidas no llevan la misma bendición que llevaban antes. Y es verdad que la iglesia, bueno, las congregaciones no tienen la panacea de Dios, ¿verdad? Pero la iglesia sí. Dios ha querido que los creyentes se junten. ¿Con el propósito de qué? De fortalecerse, de edificarse, de cuidarse, ¿verdad? De ayudarse mutuamente, de exhortarse unos a otros, con el fin de que no nos apartemos de Dios. El plan es que no nos apartemos de Dios, pero el congregarse nos ayuda, ¿verdad? Amén. Y por eso es importante, ¿verdad?, que nos congreguemos para evitar terminar estando apartados de Dios. Puede ser que haya a veces personas incómodas a nuestro alrededor. Pero ¿quién es más incómodo, el otro o tú? ¿No? Cuando no encajamos, ¿quién es el que falla? Siempre el otro, ¿verdad? ¿Quién es el que falla? ¿Quién es el que lo hizo mal? ¿Quién es el que es insoportable? Y el Espíritu Santo, cuando vamos a Él, ¿quién nos dice? ¿Quién es el incómodo, el tal? Uno mismo. Y de tal manera que también nos dice la palabra que no seamos tropiezos unos de otros, ¿no? Pero qué importante es que sepamos, mira, yo necesito de los hermanos para no apartarme de Dios. Juan decía, mira, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a Dios a quien no ha visto, y no ama a su hermano a quien ha visto, el tal es, ¿qué es? Mentiroso. Es falso, es mentiroso. Eso son excusas. Al final, ¿qué le ocurre a esa persona? El que no ama a su hermano, no ama a Dios. Y el que no es capaz de restaurar una relación con las personas que están cerca, no es capaz de mantener una relación con Dios. Es así. Es verdad que a veces tú pones todo de tu parte y la otra parte no quiere. Entonces dices, mira, yo he cumplido, yo tengo los puentes abiertos, las comunicaciones dispuestas. ¿Qué más puedo hacer? Al Señor le pasa lo mismo. Pero no queda de tu parte ese asunto, ¿verdad? Y qué bueno que podamos exhortarnos a mantenernos cerca de la presencia de Dios. De boca y también con el ejemplo, ¿verdad? Porque es fácil decir a los demás, busca a Dios, y tú no hacerlo.
Y al final, la falta de búsqueda del Señor, digo yo, ¿se notará o no se notará en tu vida? ¿Cómo estarán tus fuerzas para enfrentar los conflictos que haya si no te acercas a Dios? Menguados, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Él es nuestra fortaleza, si de Él recibimos la fortaleza y no nos acercamos a Él, ¿qué nos pasa? Nos debilitamos. Se nota en la falta de sabiduría, porque si Él es la fuente de la sabiduría, y cuando alguien deja de beber de la fuente, ¿qué ocurre? Que uno deja de ser sabio. Y cuando uno deja de ser sabio, ¿qué es? ¿Qué es? No, necio. La necedad del corazón toma posición y se nota cuando alguien no busca a Dios y Él es el príncipe de paz. ¿Qué pasa? Que no tiene paz. Y cuando hay alguien que está siempre con problemas, siempre sin soluciones, ¿qué es? Y algunos dicen, no, es que tengo que ir al psicólogo. Está bien. ¿Quién es el mejor psicólogo en tu ciudad? ¿Cómo se llama? Jesucristo, ¿verdad? Él es el mejor psicólogo. Psicólogo que conoce la psique, ¿verdad? Que conoce el alma. ¿Quién conoce mejor? ¿Quién conoce mejor tu alma que Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces, busca a Dios, porque se va a notar si le buscas. A veces hay personas que dicen, oye, yo no entiendo cómo esta persona puede tener la paz que tiene en su interior. ¿Sabes por qué tiene paz en su interior? Porque alguien tocó la puerta. Tum, 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 tum. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Y si Dios está en tu interior y Él es la paz, tendrás paz en tu interior. ¿Quieres tener paz interior? Deja que Dios te visite y tendrás paz. Y la gente se va a extrañar. ¿Cómo puede esta persona afrontar el problema que tiene? Porque buscó a Dios, porque busca a Dios. El que busca a Dios es humilde. Primeramente porque el orgulloso no busca a Dios, quiere arreglar las cosas por sí mismo. Y segundo porque cuando tú le miras a Dios y te ves a ti, dices, qué pequeño que soy. Cuando tú le miras a Dios y ves qué sabio es, dices, qué necio soy. Cuando tú le miras a Dios y dices, qué fuerte eres, tú dices, qué débil soy. Amén. Y eso te lleva a ser humilde, ¿verdad? Porque dices, mi condición es humilde, no tengo mucho de nada, tengo un poquito de cada cosa. A pesar de eso, lo poco de Dios es más fuerte que los hombres, lo débil de Dios, ¿verdad? Y lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Jesús les dijo a sus discípulos, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 3 al 7. Él les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Les dice, mira, el truco para vuestra vida es que vivamos en comunión, yo y vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Podéis esforzaros, podréis aparentar, pero no vais a llevar el fruto que lleváis en mi presencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Podemos hacer cosas separadas de Dios? Algunas podemos hacer, pero malas, ¿verdad? ¿Algo que merezca la pena? No. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
el que en mí no permanece será echado fuera y se secará. ¿Alguien quiere estar seco? ¿Tú quieres estar seco? Dices, es que últimamente no tengo la gracia, la fe, el entusiasmo que tenía antes. Te está secando. Mira, los árboles en invierno se protegen secándose, ¿verdad? Entran en hibernación para no morir de frío. Que hacen que todos los flujos internos se queden paralizados, y eso luego cuando cortan un árbol se ve las marcas que van quedando por años, ¿verdad? Por ese efecto. ¿Tenemos que pasar por el invierno? Físico sí, pero ¿tenemos que pasar por el invierno en nuestra vida espiritual? ¿Tenemos que pasar por el invierno? No, ¿verdad? Bienaventurado el varón que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que a su tiempo dará su fruto y sus hojas no caen. Los árboles que se quedan sin hojas, secos, porque se retiene su vida, ¿verdad? En nosotros no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser árboles de hoja perenne, ¿verdad? Permanente, de hoja que no cae. ¿Por qué? Porque estamos siempre chupando de Dios la vida, ¿verdad? De tal manera que habrá épocas de crisis, pero para el creyente que está agarrado al Señor, en las épocas de crisis se notará la diferencia hacia los demás. Cuando todo va bien y tal, entonces hay mucha gente alegre. También nosotros, ¿verdad? Pero cuando viene la dificultad se ve la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza, y si queremos ser fuertes tendremos que estar agarrados a Él, ¿verdad? ¿Queremos vencer las circunstancias que vienen a nuestra vida? Jesús les dijo a sus discípulos, esta es la solución. No es que estudies mucho, no es que seas muy listo, porque siempre habrá alguien más listo que tú. No es que seas muy rápido, que habrá otro más rápido que tú. Pero ¿de quién es la victoria? No es de los fuertes la victoria, ni de los rápidos la carrera, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y qué bueno que nosotros en las oportunidades estemos llenos de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es importante que entendamos esto. Yo no me puedo permitir el lujo de estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque eso es mi muerte. Y el diablo quiere que haya una separación entre Dios y nosotros. Y Dios quiere que estemos en comunión con Él. Demos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en comunión con Él. Y todo lo que favorece la comunión con Dios en nuestras vidas, busquémoslo. Por eso es importante que nos congreguemos, ¿verdad? Porque nos ayuda, ¿verdad? A veces tenemos conflictos para orar. Digo, es que yo me propongo orar, pero no oro todo lo que debiera, tal. Pero a que si te comprometes con otros hermanos a orar, es más fácil. ¿Sí? ¿Verdad? Quedaste para orar y entonces, como te has comprometido, dices, bueno, conozco mi carnalidad y pongo medios para que no tenga ventaja mi carnalidad sobre la vida espiritual. Yo sé que si no me congrego, me voy relajando, ¿verdad? Me voy secando. Entonces, es bueno que me congregue. No me va a salvar la congregación, pero me ayuda a buscar a Dios, ¿verdad? Amén. Porque por lo menos ese tiempo estamos buscando al Señor. Y no, es que yo tengo una tal vida espiritual que no necesito. Bueno, pues si tú no lo necesitas,
los demás necesitan que vengas para que nos des ejemplo. Así que ven también. Amén. Yo siempre digo, no, mira, es mejor que vengamos al culto con los deberes hechos. ¿Y cuáles son los deberes? Nuestro deber es buscar a Dios, pero el deber de nuestro yo, es decir, por responsabilidad propia hacia uno mismo, ¿verdad? Nos vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 2. Es constante, ¿no?, en varios de los profetas, pero también en Jeremías, el reproche que Dios hace a su pueblo. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es humillante para el ser humano tener que depender de Dios. En su orgullo, el orgullo humano es denigrado, ¿verdad? Cuando alguien, o es humillado cuando alguien tiene que vivir en dependencia de Dios. Pero sin embargo, los sabios es lo que hacen. ¿Por qué? Porque es la fuente, ¿verdad? Yo no sé, si tú tienes un manantial en tu casa y viene la compañía municipal de aguas y te dicen, oiga, usted no beba más de ese manantial. No. Usted lo que tiene que hacer es engancharse a la red pública. Porque le vamos a dar un agua mezclada, tratada, y le vamos a cobrar por el agua que ahora está usted recibiendo gratis. Y dice, no, mire, yo tengo derecho a tomar de este manantial que es mío. No necesito beber del agua de la red pública porque tengo un agua mejor, ¿verdad? Este es gratis y el otro me lo van a cobrar. Este es mejor que el otro, así que usted quiere que yo deje de beber de este agua que es un manantial reconocido y de agua limpia, para que beba de ese agua tratada que no sé ni de dónde viene. ¿Tú cuál eliges? ¿Verdad? Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y se hicieron para sí, se cavaron cisternas. ¿Cuál era el sistema de las cisternas? Las cisternas en la antigüedad lo usaban para recoger el agua de la lluvia, para poder tener agua, y entonces ahí se quedaba almacenado. Normalmente lo hacían en roca o en una zona que se mantuviera limpio, pero imagínate, si tú te haces una cisterna que no retiene el agua, por mucho que llueva, cuando vas o está seco o tienes allí agua con barro, ¿verdad? Y algunos prefieren beber esa agua sucia a tomar del agua de vida. Y por eso nos encontramos con personas que le dan más valor a lo que la ciencia les dice que a lo que dice el Señor. Bueno, la ciencia no, la mal llamada ciencia, porque la verdadera ciencia está en el Señor, ¿verdad? Entonces, dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y se cavaron en su orgullo, ¿verdad? Cisternas que no retienen el agua. Y luego el que hace eso le viene al otro y le dice, oye, dame de tu agua, porque yo me quedé sin. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 necias, que pidieron el aceite. Hay personas a veces que vienen a la iglesia a mancharse con el aceite, con la unción que Dios le da a otros.
y se conforman con esas migajas, con esos sobrantes, pudiendo estar llenos de Dios. Porque Dios, ¿cómo reparte de su gracia, de su espíritu, de su sabiduría? ¿Cómo la reparte? ¿Gota a gota o en abundancia? ¿Cómo reparte Dios? ¿Cómo da Él de su vida, verdad? Entonces, algunos están con las migajas de lo que Dios da a los demás, cuando tienen acceso a la fuente verdadera de la vida, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos preocupados de que cada creyente pueda beber de la fuente. Y hay algunos que vienen, no, yo quiero beber del vaso, de tu vaso, de lo que te queda a ti del pozo final. Cuando puedes beber del agua de la fuente, de tener una vida de relación personal con Dios, y queremos unirnos a la inquietud de Jesús, ¿verdad? En Juan 17, que Él dice: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y se conforman con el sistema religioso en lugar de buscar a Dios. Yo espero que no sea tu caso, sino que tú digas: yo quiero tener una vida de relación personal con Dios. Amén. ¿Cuánto nos cuesta eso? Dice en Malaquías 3 y versículos 6 y 7, algo que siempre repetimos, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él no cambia. Y dice este texto: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová a los ejércitos: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego, ahí habla de los diezmos y tal, ¿no? Pero la pregunta es: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos al Señor? Es donde yo quería hacer énfasis. ¿Estamos suficientemente cerca de Él? ¿Estamos acercándonos a Dios o estamos alejándonos de Él? Algunos dicen: yo vine al Señor porque tenía un problema y ya he solucionado el problema, así que ya. ¿Qué es lo que le dijo el Señor al paralítico que estaba allí en el estanque de Betesda? 38 años en una camilla. Luego se lo encontró en el templo. ¿Y qué es lo que le dijo? No peques más, no te vaya a venir una cosa peor. ¿Qué es peor que 38 años postrado en una camilla? ¿Qué puedes pensar que es peor? La condenación, ¿verdad? La condenación eterna. Pero, ¿por qué le dice esto Jesús a este hombre? ¿Qué conflicto conocían en su corazón? Porque el Señor no habla en vano, ¿verdad? ¿Por qué le exhorta de esa manera? Dice: sí, hoy estás contento porque has solucionado tu problema, pero ten cuidado. No desperdicies, no desprecies la gracia que Dios ha traído en tu vida, porque puede ser que hayas venido con un problema y mañana tengas dos. Porque ¿qué ocurre con aquel que también en la parábola enseñó el Señor? Porque cuando alguien es limpiado y los demonios que tenía son echados fuera, y este espíritu anda vagando por ahí, no encuentra un sitio donde descansar, ¿qué hace? Volveré al sitio donde fui expulsado. Y si se encuentra con la casa, ¿cómo? Ordenada. ¿Por qué? Porque Dios pone las cosas en orden. ¿Y qué más? ¿Cuál era el otro asunto? ¿Cómo se encuentra la casa? Vacía. El problema es ese, ¿verdad? Se encuentra la casa vacía. ¿Y entonces qué dice? Agarra 7 espíritus peores que él y les invita.
¿qué ocurre? El postrer estado viene a ser peor que el primero. Viniste con un problema, Dios te lo solucionó, ¿quieres tener un problema mayor? Algunos, aquellos 10 leprosos, 9 no volvieron ni siquiera a darle gracias al Señor. Al samaritano que volvió, al extranjero que volvió, el Señor le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Recibió una mayor bendición, porque eran los pecados los que le llevaban a la enfermedad, y ahora el Señor quitó la raíz. Y qué bueno que nosotros reconozcamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Digamos, no quiero beber un vaso de agua, quiero tener la fuente. Amén. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te estás separando de Dios? Si lo estás haciendo, da la vuelta, vuelve atrás. Que cada vez tengamos una mayor comunión con el Señor, más fuertes, más grandes. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y nuestras vidas tienen que ir en aumento en el Señor siempre. Sí, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, sí, pero ¿en qué tenemos que menguar? Seguir menguando en nuestro ego y creciendo en el Señor, ¿verdad? En nuestra vida. Amós 5 y versículos 3 al 9. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Esto es lo que queremos? No. El que sale con 1000 vuelve con 100, y el que sale con 100 vuelve con 10. ¿Eso qué es? Ir menguando, ¿verdad? ¿Queremos ser más pequeños cada vez o queremos crecer? Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgad, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echéis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿Por qué dice lo de Betel, Gilgal? Porque ¿qué era Betel? Betel, casa de Dios, era el lugar donde Dios le dio la promesa a Jacob. Gilgal era el lugar donde estaba el tabernáculo. Y ¿cuál era el otro? Berseba. No sé qué es lo que había en Berseba. En realidad eran lugares de peregrinación. Es decir, es curioso ver cómo ha habido personas que se han enterado que en Toronto hubo un mover del Espíritu y han ido allá. O en otros lugares, ¿no? Y dicen, Dios se está moviendo allí, voy a ir allí. ¿Hace falta ir a algún sitio para buscar a Dios? Si Dios se está moviendo allí, qué bueno que aquello nos suponga un motivo de motivación, algo que nos motive para que ese movimiento se produzca aquí. No tenemos que ir allí, porque Dios es el mismo allí y aquí, y Él está aquí en medio nuestro. Entonces, ¿por qué lo vamos a buscar en una efeméride concreta? La gente que se va a Lourdes a buscar un milagro, dice, Dios está aquí.
El Dios de los milagros está aquí. Si necesitas un milagro de Dios, pídele a Dios que lo haga aquí. Busca a Dios aquí. No hace falta desplazarse. Y a veces, claro, viene un predicador famoso y se llena el lugar donde va a predicar el predicador famoso. O viene un músico súper conocido, y allí va todo el mundo. ¡Ah! ¡Bien! La ola, ¿verdad? Hagámosle la ola al Señor, ¿verdad? Claro. Buscad al que realmente merece la pena ser buscado. Y lo curioso es que no hace falta irse muy lejos. Pablo les contó esto a los incrédulos de Atenas, a los atenienses, que eran el sumum del pensamiento griego, ¿verdad? Todo tiene que ir a través de la mente. Y él les dijo que el Dios que había creado los cielos y la tierra no estaba lejos de cada uno de ellos. ¿Cómo de cerca está Dios de ti? ¿Cómo de cerca está Dios de ti? Dios no está cerca mío, o no debe de estar cerca mío, ¿verdad? Debe de estar. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Así que nosotros no es que lo tengamos cerca, sino que le tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? En nosotros. Dios está en nosotros, porque le invitamos a venir a nuestra casa. Dios está en nosotros. Así que la gente que lo tiene más fácil para buscar a Dios somos nosotros. Ayer estaba con unos hermanos hablando de cuando dan de baja una iglesia católica, tienen que desacralizarla. Y cuando nosotros damos de baja un local, el ministerio nos pide el certificado de que ha dejado de ser un lugar santo. Y yo les decía a los hermanos, el local se hace santo porque nosotros que somos santos estamos en el local. Y dicen, no, si ya nos hemos ido, ya el local deja de ser santo en cuanto nosotros dejamos de estar allá. Pero nuestra casa es santa porque estamos nosotros allí. Y nosotros somos santos, ¿por qué? Porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Y entonces para nosotros somos los seres humanos que lo tenemos más fácil para buscar a Dios. Cuando tienes una cosa en el bolsillo es fácil buscarla. Es más fácil buscar en el bolsillo que en la casa, ¿verdad? Y dices, ¿dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado? Las mujeres en el bolso, que tardáis un rato en buscar las cosas, pero es más fácil buscar en el bolso que en la habitación, ¿verdad? Es más fácil buscar cuando algo está dentro de nosotros. Y cuando Dios está en nosotros es más fácil. Entonces, nosotros tendríamos que tener la facilidad absoluta de encontrar a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor dice que le busquemos. Buscar al que hace las Pléyades, al Creador absoluto y al que es capaz de enviar las plagas también, de decirle al devorador que venga a devorar. Buscar el favor de Dios para vuestra vida. Señor, ayúdame. Ayúdame. No, pastor, ore por mí. Está bien. Pero qué bueno que tú vayas al Señor y le digas, Señor, bendice mi vida. Ayúdame, corrígeme, pero háblame, dime algo para que yo sienta tu cercanía. Señor, necesito tu abrazo, necesito sentir tu amor en mi vida. Qué bueno que podamos buscar así al Señor. Porque así, cuando salgamos con 10, volveremos con 100. Y cuando salgamos con 100, volveremos con 1000. Porque estaremos viviendo en la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 17 al 23,
habían venido los soldados a detener a Daniel y a sus amigos, y él pidió explicaciones. Y le dijeron, mira, es que el rey está buscando a alguien que le dé una solución y nadie se la da. Y entonces se ha enfadado y quiere matar a todos los astrólogos, a todos los adivinos. Y como vosotros estáis en ese lío, pues también a vosotros. Y entonces Daniel pidió un tiempo para poder buscar dirección de Dios. Y ahí empieza el texto que vamos a leer, ¿no? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo Daniel llegó a conocer el asunto que estaba? Fijaros, él había tenido un sueño y dijo, mira, necesito la interpretación del sueño. Los sabios le dijeron, bueno, pues dinos qué sueño ha sido. Digo, no, porque se me ha olvidado. Tengo aquí la congoja, pero no me acuerdo del sueño. Así que tenéis que adivinar cuál era el sueño y cuál es la interpretación. Y decía, no, hombre, eso es muy difícil. No nos hagas... Si sois sabios y adivinos... Y Daniel se encuentra con esa situación. Y él dice, yo tengo el mismo problema que los demás. Yo no puedo saber lo que no sé. Y entonces, ¿qué hace? Voy a ir a aquel que sabe lo que los demás no sabemos. ¿Y qué fue? A buscar la presencia de Dios. Señor, tú que eres el Dios que conoces todo, que sabes todo. Pablo escribe a los corintios y les dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservada para sus hijos. ¿Y cómo se han de conocer esas cosas? Por medio de la revelación de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo trae Dios revelación? Aquellos que preguntan a Dios y que buscan en el Señor respuestas para su vida. Y qué bueno que nosotros busquemos en la fuente de la sabiduría de Dios para nuestra vida. Daniel libró su vida. Él y sus compañeros libraron su vida. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios y Dios les reveló la solución al problema que tenían. Qué bueno que busquemos así a Dios, ¿verdad? Señor, tú tienes la solución a mi problema. A veces nos gusta lo que Dios nos dice y otras veces no nos gusta, pero qué bueno que podamos buscar a Dios para encontrar respuestas. Yo sé que hay muchas personas que no tienen solución a sus problemas porque no alcanzan revelación de Dios. Y cuando dicen la palabra que pidamos las cosas en el nombre de Dios, y a veces no sabemos ni cómo se llama. Cuando nosotros tenemos revelación del nombre de Dios, tenemos la respuesta. Porque cuando tenemos una enfermedad y Dios nos revela que Él es Jehová Rafa, que Él es el sanador, entonces tenemos la sanidad, ¿verdad? Si tú eres quien me sanas, tengo la sanidad. Si sabemos que Él es nuestro proveedor, entonces tenemos la provisión, ¿verdad? Si conocemos el nombre de Dios. Señor, tú eres el Dios omnipotente, en ti está la fortaleza.
dame fuerzas para poder enfrentar este conflicto que tengo. Entonces, solamente el que tiene puede dar, ¿verdad? Solamente el que es puede transmitir. Y qué bueno que nosotros podamos acercarnos a aquel que es quien lo tiene todo, ¿verdad? Tenemos la puerta abierta para que podamos entrar en la presencia de Dios. Un versículo más en Jeremías, capítulo 29, y versículos 11 al 14. Dios estaba hablando a un pueblo que había ido en cautividad. Pero este texto nos sirve a nosotros también. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver del lugar al lugar de donde os hice llevar. Es decir, hablaba de restauración, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que tiene una necesidad y sabe dónde está la respuesta, busca allí soluciones. Sin embargo, nosotros que sabemos dónde está la solución, a veces no la buscamos allá. Pero el Señor nos dice que le invocaremos y nos oirá. Y le buscaremos y le hallaremos, si le buscamos de todo nuestro corazón. Qué bueno que le busquemos a Dios. Y que entonces vivamos en la paz de Dios y tengamos la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios en nuestra vida, la solución a nuestros conflictos en la presencia de Dios. Yo recuerdo un hermano que varias veces le exhorté a que buscara al Señor. Y me decía, no me digas eso. Y dije, ¿qué quieres que te diga? Si veo que no tienes solución a tu problema, digo, busca a Dios. Estás queriendo que los demás te solucionemos un conflicto que tienes tú en tu interior. ¿Tú echarías agua a un bote que está lleno de agujeros? Dices, es que voy a tardar mucho en llenarlo, y es que nunca consigo llenarlo, porque cuando lo he llenado, otra vez se vacía. Primero, ¿qué harías? Tapar los agujeros o comprarte un bote nuevo, ¿no? Dices, claro, cuando el bote soy yo que tengo agujeros, no quiero que se compren otro nuevo, quiero que me lo restauren, ¿no? Y por eso dices, mira, la solución no es que te bendigamos los demás, es que tengas respuesta de Dios y se arregle tu problema. Y entonces podrás ser llenado, ¿verdad? Por eso es importante esa exhortación de buscar a Dios. Buscarle en tanto que está cercano, mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Y estemos llenos de su presencia, manifestando al mundo alrededor nuestro que la llenura de Dios es una realidad en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias, Señor, por estar aquí en nosotros, Señor. Porque nos has elegido como templos tuyos, Señor. Señor, queremos buscarte desde temprano, Señor, y vivir en tu presencia cada momento de nuestras vidas, Señor. Señor, danos la sabiduría de Enoc, la sabiduría de Abraham, Señor, de Elías, Señor, de David, que te buscaban a ti, Señor. Señor, y que podamos así vivir, caminar, Señor, al lado tuyo, Señor,
vivir en tu presencia, Señor. Señor, y manifestar tu gloria allí donde vamos, Señor. Gracias porque nos has elegido tú a nosotros, Señor. Señor, no queremos apartarnos de ti, Señor, ni un ápice, ni un poquito, sino que nos permitas seguir caminando al lado tuyo por el camino, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor. Corrígenos, Señor, y despiértanos, Señor. Haz que nuestro corazón sea un corazón sensible, Señor, a ti. Y que podamos cada día caminar en tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.